Hola, soy Pedro del Tamiz y hoy os traigo una nueva serie que realmente es vieja, el Sistema Solar. Es una serie en la que estamos ya muy avanzados en los artículos de texto y el último de ellos lo publicamos también en formato audiovisual sobre las lunas exteriores de Saturno. Pero hemos querido, para aquellos de vosotros que disfrutáis de esta manera de consumir la serie, empezar desde el principio, en este formato también, sin perder el ritmo de publicación normal, para que podáis disfrutar de ella como prefiráis. De modo que en este primer episodio de la serie, antes de empezar a explorar cada uno de los objetos del sistema como es hoy, hablaremos sobre su origen, sobre la formación del sistema solar, de acuerdo con la hipótesis más aceptada por los científicos hoy en día, que es la hipótesis nebular. Este vídeo no tiene anuncios porque el Tamiz es sostenido directamente por su comunidad. Si quieres saber más, visita patreon.com/eltamiz. Y gracias a nuestros mecenas por hacer esto posible. Para ser testigos del nacimiento de nuestro sistema solar, debemos retroceder juntos en el tiempo unos 4.600 millones de años. Nos encontramos en una nube molecular de gases y polvo de varios años luz de tamaño, compuesta fundamentalmente por hidrógeno, que lleva existiendo prácticamente desde el Big Bang, a unos 26.000 años luz del núcleo de la galaxia que conocemos como Vía Láctea. Durante miles de millones de años, esta nube molecular ha permanecido esencialmente inalterada, girando alrededor del núcleo galáctico a unos 800.000 km/h y dando una vuelta completa cada 250 millones de años. Nuestro Sol aún no existe, por supuesto, pero la galaxia ya es vieja. Muchas estrellas han nacido y muerto en ella. Sucesivas supernovas se producen en distintos puntos cercanos a la nube molecular, cuando grandes estrellas consumen su combustible nuclear y se colapsan. Al explotar, estas supernovas desprenden enormes cantidades de materia al espacio, y su brillo efímero es visible desde la nube molecular, aunque oscurecido por la gran densidad de materia. Desde luego no hay nadie en la nube que pueda ver el letal brillo de las supernovas, compuesto, entre otras cosas, por radiaciones ionizantes que hubieran barrido esa vida de haber existido entonces. Durante miles de años no pasa nada más. Las supernovas cercanas se apagan y dejan estrellas de neutrones o agujeros negros como cadáveres estelares. La oscuridad vuelve a la nube. Sin embargo, los restos de las supernovas siguen viajando por el espacio inexorablemente, como el frente de una explosión terrible. Enormes cantidades de muchos elementos, algunos de ellos pesados como el hierro, el oro o el uranio. En un momento dado, la onda choque de las supernovas alcanza la nube molecular que estamos observando. El equilibrio se rompe. La nube absorbe el impacto, pero se remueve y se mezcla con la nueva materia recibida. En algunas zonas se produce una compresión que acerca las moléculas unas a otras hasta que ya no hay marcha atrás. La atracción gravitatoria empieza a formar zonas más densas que otras y la nube deja de ser homogénea. Las distancias siguen siendo enormes entre partículas, pero la nube lentamente va dejando de serlo y va formando núcleos alrededor de los cuales se va acumulando la materia que la formaba. Al cabo de unos cuantos millones de años, existen ya varias bolas de gas y polvo muy densas, rodeadas de espacio más bien vacío. Tras ser sembrada por los restos de las supernovas, nuestra nube molecular ha desaparecido, pero en su lugar hay ahora nuevas protoestrellas. Pero según la materia va cayendo debido a la atracción gravitatoria, no se forma solo una bola densísima que iniciará la fusión nuclear y se convertirá en una estrella, el Sol. Alrededor de esa zona central hay también materia, con gran densidad cerca del centro y cada vez menos según nos alejamos de ese punto. Y esa materia se mueve.
La nube original tenía ya cierto movimiento plácido, pero a eso se unió la turbulencia generada por la onda de choque de las supernovas, de modo que las partículas de la nube se mueven en diferentes direcciones, incluso antes de caer hacia el centro de gravedad del nuevo sistema. Pero según caen, aceleran y su velocidad de giro alrededor del centro aumenta, como sucede con el agua que cae hacia un desagüe en una bañera. Según pasa el tiempo y la materia va cayendo hacia el centro por acción de la gravedad, lo que era una bola de materia más o menos densa se va aplanando y forma un disco protoplanetario. En el centro, aunque aún no ha empezado la fusión nuclear de lo que será el Sol, la temperatura ha aumentado muchísimo y el centro de la nube brilla. Durante unos cientos de miles de años, este disco, que tiene aún un diámetro unas 100 veces mayor que el de la órbita terrestre, se va haciendo más y más denso y más plano según acumula materia, y en el centro, la protoestrella se va comprimiendo y calentando cada vez más. En un momento dado, la temperatura en el centro es tan grande que se enciende la fusión nuclear y el Sol nace como estrella. A su alrededor, el disco se hace tan denso que le empieza a ocurrir algo parecido a lo que desató el colapso de la nube molecular hace millones de años. En algunas zonas se producen, por casualidad, y debido al movimiento caótico de las partículas que van chocando unas con otras, acumulaciones de materia. Poco a poco el disco deja de ser homogéneo y se van formando núcleos de materia, que se llaman planetesimales. Naturalmente no hay un planetesimal, ni dos, ni 100. Miles de millones de ellos van formándose en el disco protoplanetario, girando alrededor de la estrella que ha nacido. Todos ellos van creciendo por acumulación de materia, pero no todos igual de rápido. El resultado es el crecimiento oligárquico. Cuando uno de estos planetesimales tiene una cantidad de materia ligeramente superior a otro cercano, el mayor crece más rápido, pero entonces tiene aún más materia, con lo que aumenta el ritmo de crecimiento. Además, según se van formando más y más cuerpos densos dentro del disco, empiezan a producirse colisiones y algunos planetesimales son fracturados por otros y tienen que volver a empezar el proceso o son absorbidos por otros mayores. Esto supone una de las dos luchas por la supervivencia de los planetesimales, la lucha entre ellos. Al cabo del tiempo, los planetesimales oligarcas tienen ya unos cuantos cientos de kilómetros de diámetro y han limpiado de polvo y rocas la zona que los rodea. Sigue habiendo aún enormes cantidades de gas en el disco e incluso aún fuera de él, pero si pudiéramos ver la escena en este momento, los planetas en formación serían visibles sin ninguna duda dentro del disco. Son ya protoplanetas y en muy poco tiempo, a escala cosmológica, alcanzan su tamaño final, convirtiéndose en planetas en toda regla. El proceso de acumulación de materia es una carrera contrarreloj. La sentencia de muerte del disco está firmada en el momento en el que el Sol recién nacido se enciende. En el momento en el que el Sol empieza a brillar, emite viento solar, una constante emisión de plasma formado por protones y electrones con enorme energía, los responsables de las auroras boreales, que son capaces de escapar de la atracción gravitatoria del Sol por la elevada temperatura de la corona. Según la materia que rodea al Sol empieza a recibir este viento solar, la mayor parte de ella se va disipando y es expulsada al medio interestelar. En ese momento los planetesimales dejan de crecer. No hay materia poco densa que absorber, pues las moléculas sueltas y partículas de polvo más pequeñas son expulsadas del sistema por el viento solar. Según los protoplanetas van formándose, se observa además una diferencia sustancial entre la zona cercana al Sol y la más lejana. Cerca del Sol, los planetesimales pueden nutrirse únicamente de partículas sólidas como hierro o silicatos. Otras moléculas como agua o metano son gaseosas por la elevada temperatura y no tienen suficiente densidad como para ser retenidas por los pequeños protoplanetas en gran cantidad.
En esa región se forman los pequeños planetas rocosos, como Mercurio, Marte o la Tierra. Sin embargo, según nos alejamos del jovencísimo Sol, la temperatura desciende. Llega un momento, más allá de la línea de congelación, en el que además de partículas sólidas como de hierro, también hay hielo, y más allá, incluso hielo de metano. Por eso, más allá de la línea de congelación, los planetesimales tienen una cantidad de materia muchísimo mayor con la que crecer. No son ya solo rocas, sino que tienen metano, amoníaco, agua, congelados y mezclados con partículas rocosas o metálicas. Estos nuevos planetas se hacen tan grandes que llega un momento en el que son capaces de retener gases. Esto hace que aumenten aún más de tamaño. Al final de su crecimiento, la parte sólida de roca y hielo es solo un pequeño núcleo en el centro y prácticamente todo su volumen proviene de los gases acumulados posteriormente, como es el caso de Júpiter. Llega un momento entonces en el que el crecimiento de todos los planetesimales, protoplanetas y planetas se detiene. El viento solar ha expulsado la mayor parte del polvo y el gas no absorbidos. Lo que vemos entonces es una jovencísima estrella repleta de hidrógeno sin utilizar, el Sol, y a su alrededor, relativamente limpio de polvo y gas, un conjunto de varios miles de millones de cuerpos que giran a su alrededor a distintas distancias, más o menos en el plano en el que se encontraba el disco protoplanetario, algunos de ellos tan pequeños como un grano de arena, y otros tan grandes que su propia presión gravitatoria los calienta por dentro. El sistema solar ha nacido.